Mis amados, buenas tardes. Qué bueno que estás aquí. Dios bendiga tu vida. Preparémonos para recibir esta palabra. Esta palabra que viene del Señor. Yo le preguntaba, mira, yo tenía otro mensaje diferente, pero Él lo cambió. Y Él puso este mensaje. Ya lo tenía casi listo, pero Él dijo, no, esto. Pero quiero darle la bienvenida a los que nos verán a través de las redes sociales, también en Facebook y YouTube. Sean bienvenidos todos ustedes, mis amados, sean bienvenidos. Preparémonos. Trajeron sus Biblias. A ver, levanta tu Biblia. ¿Cuántos traen Biblias? Gloria a Dios. Todos, casi la gran mayoría, traemos la Biblia en la mano. Recuerda, a Moisés le dijo el Señor, no te olvides de tu vara. Con esa harás los milagros. Ahí en 4:17 del libro de Éxodo lo puedes encontrar. Entonces tenemos que entender que nuestra vara es nuestra Biblia, la palabra de Dios. Pero preparémonos y vayamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el verso 8. El libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el verso 8, un verso nada más. Cuando lo tengamos, vamos a honrar a nuestro Dios. Él merece todo de nosotros. Yo no sé cómo te fue esta semana, pero dale gloria a Dios porque estás aquí. Si te fue bien o no te fue bien en tu trabajo, lo que sea, dale gloria a Dios porque tenemos vida y estamos aquí para gozarnos en la presencia del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y tú serás testigo en Jerusalén, dice el Señor, en Judea, en Samaria. Bueno, se lo dijo a aquellos hombres, sus discípulos, pero nos lo dice ahora, que seremos testigos en todo lugar y hasta lo último de la tierra. Vamos a darle la gloria a Él. Padre, te damos gracias. Es un privilegio servirte. Es un privilegio que tú nos llames, Señor. Es un privilegio, Señor, poder acercarnos al trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por los tuyos, Jesús, porque tú eres el único, Señor, digno, santo y obediente, el que no cometió pecado, y sin embargo, por nuestra causa, así te hiciste pecado, para justificarnos delante del Padre. Gracias, Señor. No hay nada en nosotros que podamos ofrecerte, si todo es tuyo, Señor. Aún, Señor, está escrito que tú nos das vida, que tú satisfaces cada necesidad, que todo lo que tenemos viene de ti. Entonces, ¿qué podemos ofrecerte? Solo nuestro corazón. Y eso es lo que deseamos hacer hoy, Señor. Hoy y siempre ofrecerte nuestro corazón. Que nuestros pensamientos estén siempre, constantemente llenos de ti, Señor. Sentir tu presencia. Que nuestra mente sea saturada con tu palabra. Oh Dios, gracias. Pero ahora, dame esa gracia de poder sembrar en el corazón de mis hermanos esta semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Siéntate, hermano. Pero recibirás poder. Recibirás poder cuando venga sobre ti, sobre mí, sobre todos los que le amamos, el Espíritu Santo. La obra de nuestro Señor Jesucristo está completa, pero a la vez está incompleta. Wow. ¿Por qué completa? ¿Por qué incompleta? Porque mira, su gran labor de redimir al mundo fue consumado. No hay que añadirle nada. Su gran labor de redimir al mundo
está hecha. ¿Te acuerdas que en su oración sacerdotal él dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, redimir al mundo? Y cuando él estaba clavado en la cruz, él dijo: consumado es. Estaba repitiendo con esas dos palabras, las mismas palabras que en 17:4 de su oración sacerdotal de Juan. En ese momento él también estaba diciendo con esas dos palabras: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y enseguida, después de esas dos palabras que Juan cita, 19:30, consumado es, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento su cabeza cayó, porque su espíritu estaba dejando su cuerpo, un cuerpo sin vida, que duró 3 días, que fue llevado al sepulcro, en un sepulcro prestado. Siendo el soberano del universo, tuvo que ir y quedar en un sepulcro prestado. Pero él así lo quiso, y se levantó en victoria el domingo por la madrugada. En aquel momento, cuando él muere, Satanás aplaudió, porque dijo: he triunfado nuevamente. Pero cuando él se levanta de la muerte, fue cuando sufrió su derrota contundente. Con su muerte y su resurrección, Cristo Jesús aplastó el poder de pecado, de enfermedad y muerte que había en Satanás. Por eso ahora nosotros que le amamos y que hemos sido redimidos, tenemos una contundente victoria. La obra de Cristo en la cruz estaba completa. Todo había sido hecho, todo estaba bien. Pero su obra de ministerio, su ministerio, su proclamación del evangelio no ha concluido. Él únicamente la inició, la empezó. Ahí es donde está la obra de Cristo incompleta. Y ahora su iglesia es la encargada de esa parte de evangelizar este mundo caído. Y la obra de Cristo en ese momento, por parte de la iglesia, empezaba. Era lo que había dejado incompleto. Después de haber sido preparados aquellos hombres, después de que ellos presenciaron la manifestación de Cristo resucitado, quizás estos hombres supusieron que ya estaban listos para ir al mundo, evangelizarlo, ministrarlo en sus propias fuerzas. Pero para evitar este error, Cristo les dijo que esperasen. Cristo les dijo que esperasen. Cuando estaban todos ellos juntos, dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el verso 4, estando todos ellos juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, que recibieran, que fueran llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Estando juntos, ellos dijeron: no se vayan, porque aún no podrán ir ustedes solos con esa tarea que les estoy dando, de evangelizar, de continuar con la obra que él estaba dejando inconclusa. Y que esta promesa que les estaba dando a aquellos hombres y que nos la está dando a nosotros, ya estaba contemplada dentro de las profecías del Antiguo Testamento. Ya estaba ahí contemplada, y la registra el profeta Ezequiel para todos aquellos que entren en el nuevo pacto. Recuerda que el nuevo pacto, el Señor lo dijo a través de Jeremías 31:33: y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos, ustedes,
tú, seremos sus hijos. Él será nuestro Dios, porque formaremos parte de su pueblo. Ese es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán para mí mis hijos, mi pueblo. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 36, en los versos 25 y 27, ya nos estaba dando esta promesa. ¿Qué es lo que quería hacer nuestro Dios en el futuro cuando esto se cumpliera y que estaba próxima a cumplirse con estos hombres, los discípulos de Jesús? Él dijo a través de Ezequiel 36, 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, seréis lavados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que quiere nuestro Dios para ti, para mí, para todos los que le amamos. Poner su Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros emane ese poder que Él nos quiere dar. Y como nos vamos a dar cuenta con el transcurso de este pasaje, de este mensaje, ¿para qué nos va a servir ese poder? La presencia, la guía y el poder del Espíritu Santo desde entonces son y seguirán siendo indispensables para todos nosotros, para que nosotros con eficiencia podamos continuar con la obra que Cristo dejó en la cruz. Sin el Espíritu Santo en nosotros, sin el poder del Espíritu Santo, su guía y su presencia en nosotros, no podremos nosotros cumplir con lo que Cristo dejó inconclusa, con su obra de evangelización. Tenemos que ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Solamente de esa manera podremos cumplir nosotros con la obra que Él dejó inconclusa. Por eso, para ser eficientes, tenemos que pedir esa llenura, tenemos que desear esa llenura del Espíritu Santo. La única manera de continuar con la obra de nuestro Dios. Y la promesa ahí está. En el capítulo 1 y en el verso 8 dice: pero recibirás el poder del Espíritu Santo, porque esa es la promesa de nuestro Padre. Solamente de esa manera. Esta promesa se les prometió a aquellos hombres, pero también la promete para ti y para mí. Y la necesitamos para poder ministrar, para poder evangelizar este mundo caído. Necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque si no, no podremos nosotros cumplir con esa obra. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, entonces podremos ir a cumplir con esa tarea que Dios a través de Cristo nos ha dado. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para el uso de nuestros dones. A todos nos ha dado dones, a todos los hijos de Dios nos ha dado dones. Y necesitamos la presencia del Espíritu Santo con su poder en nosotros para el uso de los dones. Y necesitamos experimentar ese poder en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 4:30: no contristes al Espíritu Santo por medio del pecado. No contristes al Espíritu Santo. No hagas que se ponga triste.
el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón sucio. No puede habitar en un corazón sucio el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es un mandato. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios 5:18 dice: sean llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Dejémonos controlar por el Espíritu de Dios, que Él está en nosotros y Él nos guiará. Él en todo momento estará ahí con nosotros. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Tú tienes que anhelar la llenura del Espíritu de Dios. Porque nosotros somos creados a la imagen divina. Él es espíritu y nosotros somos espíritu y le pertenecemos. Pablo lo dijo. ¿O qué no te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? Que fuiste comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso tú tienes que darte cuenta que nuestro cuerpo no nos pertenece y que ahora lo hemos entregado a Él y que ahora debe ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Quienes deseemos ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, debemos vaciarnos de sí mismo. ¿A qué me refiero con ser vacíos de sí mismo? A que debes confesar tu pecado. ¿A quién? A Él. Porque Él es el único que perdona. Y tú sabes cuando, y tú y yo sabemos cuando le hemos fallado. Y si le hemos fallado hay que ponernos a cuentas con Él inmediatamente. Debemos morir a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo. Debemos morir a nuestra voluntad personal. Porque ser llenos del Espíritu Santo es practicar la presencia de Cristo en nuestras vidas en forma consciente. Ser llenos del Espíritu Santo significa saturar nuestra mente con la palabra de Dios, con su palabra, que es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que nosotros deseamos o debemos desear. Ser llenos del Espíritu Santo. Por eso yo te decía hace un momento, tienes que darte cuenta que solamente cuando tú saturas tu mente con la palabra de Dios, es cuando tienes la posibilidad de que el Espíritu Santo venga a ti, a tu vida y permanezca ahí contigo. Porque necesitamos su presencia, necesitamos de su poder, de su gracia para poder cumplir con la tarea que Él nos ha dado. Entonces, si tú deseas, tienes que rendirte, rendir tu voluntad, morir a tu orgullo, a tu egoísmo, confesar tu pecado, tu maldad. El mismo apóstol Pablo lo dijo en su carta a los Colosenses 3:16. Deja que la palabra de Dios sature tu mente. Para eso ve, abre la Biblia, empieza a leer capítulo tras capítulo, verso tras verso. Somete tu voluntad a Dios, al Espíritu Santo. Somete tu voluntad. Cuando nosotros sometemos nuestras decisiones a Dios, andamos en el Espíritu. Cuando tú te pones en su gracia y le pides que Él controle todas tus decisiones, entonces en ese momento significa que tú andas en el Espíritu. Porque ya no haces las cosas como tú deseas.
sino primero le preguntamos a Él. Primero le preguntamos, ¿esto es lo que tú quieres, Señor? ¿Esto es lo que tú deseas, Señor? Entonces yo te animo a que podamos hacerlo. Jesús nos promete a ti y a mí, a todos los que le amamos, a todos los que decimos que somos hijos de Dios, su poder. Él nos promete su poder, y ¿sabes cuál poder? El propio poder del Espíritu Santo. Pero no es un poder terrenal, de aquí de la tierra. No es un poder que vamos a recibir para hacer riqueza, para ser ricos en cosas materiales, en nuestras finanzas. No es para tener una posición, para fama, para reconocimiento o para entrar a la política. No, esa clase de poder no nos lo da Cristo. El poder que recibiremos de parte de nuestro Dios es un poder espiritual, es un poder sobrenatural, es el poder de Dios mismo. Es el poder del Ser Supremo del universo. Es el poder de su presencia, del Espíritu Santo. Ese es el poder que nos quiere dar Él para continuar con su obra, para continuar con la tarea que Él nos ha dado. Porque la tarea, la misión que Él nos ha dado aquí en la tierra es: ve y haz discípulos, ve y evangeliza este mundo caído. Pero quiero decirte una cosa: en nuestras fuerzas nunca lo vamos a hacer, por nosotros mismos nunca vamos a poder cumplir con esa tarea. Necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con esa tarea. Por esto Cristo nos hace la promesa: pero recibirás poder, pero recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Tú tienes que anhelar el Espíritu Santo, pero tienes que caminar en obediencia a nuestro Dios. ¿Sabes? El Espíritu Santo no es privilegio de alguien en especial. ¿Te acuerdas que aquel hombre llamado Simón, en el capítulo 8 de los libros de los Hechos, al ver los prodigios, los milagros que hacían aquellos hombres cuando llegaron en ese momento Pedro y Juan, y que veía todo lo que hacían? Yo quiero eso. ¿Cuánto me cuesta tener ese privilegio para que cuando yo ponga las manos sucedan esos milagros? ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca conjunto contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Nosotros debemos desear en una relación con nuestro Dios ese privilegio, porque el Espíritu Santo no es un privilegio del pastor Raúl o del pastor fulano o de alguien en especial. No, el Espíritu Santo es aquel para quien lo anhela. Y se manifestarán esos prodigios, esos milagros en la persona cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Pero permanentemente tú tienes que estar ahí. Ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. Recuerda el libro de la carta a los Efesios 5:18, Pablo lo dijo: sé lleno del Espíritu Santo. No está diciendo si quieres, sé lleno del Espíritu Santo, sé llena del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y para eso tenemos que caminar en obediencia día a día a nuestro Dios. Día a día tenemos que caminar en obediencia a nuestro Dios. Y Jesús nos hace la promesa. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el 23 continúa diciéndolo. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. La condición es: sé obediente a nuestro Dios y en su palabra. Si escuchas mi voz, yo estaré siempre contigo, está escrito. Yo estaré siempre contigo. Eso es lo que desea nuestro Dios. Ser lleno del Espíritu. Escúchame bien, amado hermano. Ser lleno del Espíritu de Dios es confesar tu pecado. Es rendir tu voluntad a Él. Es entregar tu cuerpo, tu mente, tu intelecto, tu tiempo, tus deseos, tus talentos, todo de ti. Muere a tu egoísmo. Hay que morir a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo. Y en ese momento nuestro Dios llenará nuestra vida con el Espíritu Santo. Nadie podrá cumplir con la voluntad de Dios para su vida si no está lleno del Espíritu Santo. Nadie lo podrá hacer si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Quien no obedece este mandato, sé lleno de la plenitud del Espíritu Santo. El que no lo obedezca no podrá obedecer cualquier otro mandato. ¿Por qué? Sencilla es la razón. Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Wow. Quien no obedezca a este mandato difícilmente podrá cumplir con la voluntad de Dios, porque no hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y para eso Pablo decía: no contristes al Espíritu Santo por medio del pecado. No lo contristes por medio del pecado. ¿Qué piensas, amado? ¿Qué piensan mis amados? Debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Resistirnos a la llenura del Espíritu Santo es un acto de desobediencia. Porque nosotros no somos hijos del vecino, nosotros somos hijos de Dios. Y quiero decirte eso: resistirte a la llenura del Espíritu Santo es un acto de desobediencia. Negar la importancia de la llenura del Espíritu Santo también es grave. Es un acto de rebeldía, porque estamos en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que estemos bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, para ti, para mí, no desear la llenura es rebeldía, es nosotros rebelarnos en contra de nuestro Dios. Estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es someternos día a día, momento a momento, al control de Dios, del Espíritu Santo. Es estar bajo su dominio, bajo el dominio del Espíritu Santo.
Amados, todos, al menos los que estamos aquí, debemos desear la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál era la fortaleza del apóstol Pedro? ¿Sí te acuerdas cuál era la fortaleza del apóstol Pedro? Que cuando él estaba cerca de Jesús, él dijo e hizo lo milagroso. ¿Sí te acuerdas? Aún tenía un coraje milagroso. Mira, si tú te acuerdas que el apóstol Pedro quiso enfrentarse a una compañía, lo dice por ahí el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, por ahí está, que quiso enfrentarse a una compañía y fui a ver de cuántos soldados se compone una compañía. Una compañía puede estar compuesta supuestamente por los que saben, yo por ahí lo vi, 70 a 250 soldados. Él solo quiso enfrentarse con un montón de soldados, sacó la espada y se atrevió a cortarle la oreja a aquel hombre llamado Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. Él quiso enfrentarse para defender a Jesús. Él solo. En ese momento él hizo lo imposible, quería enfrentarse a un montón de soldados, él solo. ¿Te acuerdas que cuando él también vio que caminaba Jesús sobre las aguas? Y que se dio cuenta que era él, que le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Por ahí en el capítulo 14 de Mateo lo vas a encontrar, del 27 en adelante. Mándame a ir a ti. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, Pedro. Y él, bien obediente, Lolo se bajó y empezó a caminar sobre el agua. Son las únicas dos personas que sabemos que caminaron sobre las aguas. Pero cuando su atención fue a otro lado, menos a Jesús, y vio sus circunstancias, ¿qué le sucedió a Pedro cuando estaba caminando sobre el agua? Se hundió. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Por ahí 14:31 de Mateo lo puedes encontrar. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Qué acaso creemos que nuestro Dios no tenga el poder para mantenernos sobre el agua, caminando sobre el agua? Cuando Pedro estuvo cerca de Jesús, él hizo y dijo lo milagroso, lo que es imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque en ese momento, cerca de Jesús, en ese momento, aunque no estaba la presencia del Espíritu Santo todavía, porque el Espíritu Santo vino hasta Pentecostés, ¿te acuerdas? Entonces en ese momento, pero cerca de Jesús, él se mantenía en la presencia de Jesús. Entonces él podía hacer eso milagroso que nos enseña la Biblia y que lo debemos creer. Pero cuando estuvo lejos de Jesús, aún fue un desastre. Lejos de Jesús, el apóstol Pedro fue un verdadero desastre. Pedro quiso imponer su voluntad humana sobre la del Señor, ¿te acuerdas? Por ahí en Mateo 16, del 21 al 23 lo puedes encontrar, que Jesús dijo que iba a sufrir y a padecer en Jerusalén. Pero ¿qué le dice Pedro por ahí en el 16:22 de Mateo? Dice: en ninguna manera, Señor, Maestro, te acontezca esto. Por ahí está. Ten compasión de ti, no te acontezca esto. ¿Y qué le dice Jesús en el 23? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En ese momento, Pedro estaba hablando en representación del diablo.
y no estaba siendo dirigido por Dios. Por eso es lo que te digo, tú y yo tenemos que mantenernos en la presencia de Dios. Tenemos que estar estudiando la Biblia constantemente. No debes cansarte, no debemos cansarnos de estar leyendo la Biblia. La Biblia es poder de Dios. La palabra de Dios en nosotros hará muchas cosas. Y eso es lo que tú tienes tú y yo tenemos que entender. Debemos desear la llenura del Espíritu Santo. Entonces debes vaciar tu morral que vas cargando toda la vida. Debes rendir tu vida a Él. Él dijo, y lo citó hace un momento la pastora, 1 de Juan 1:9, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad. Y tenemos que hacerlo. No me digas que no tienes pecado, porque serás el más mentiroso de toda la creación. Tienes que hacerlo. ¿Te acuerdas que cuando Pablo hace 8 días me dio ese pasaje, nuestro Dios, y vino a mi mente reflejado el pasaje del libro de los Hechos 9, cuando Pablo cayó de rodillas del caballo, deslumbrado por aquella luz luminosa, es decir, que era más fuerte que la luz del sol, y quedó ciego por 3 días. En ese momento él le dice, ¿quién eres, Señor? Porque él le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso siempre lo voy a decir, lo voy a seguir repitiendo. Cuando tú tienes en contra de alguien algo, lo estás haciendo en contra de él. Tenemos que entenderlo. ¿Qué quieres que haga? Ya estaba rendido totalmente a los pies de Cristo. ¿Qué quieres que haga? Entra a la ciudad de Damasco y ese te va a decir lo que tienes que hacer. Y a lo que voy es a lo siguiente. Pablo permaneció 3 días completos, con sus noches, sin comer y a lo mejor sin dormir. Oraba a nuestro Dios, se estaba poniendo en gracia con nuestro Dios. Entonces nuestro Dios le habla a un tal Ananías diferente al de Zafira y le dice, Ananías, ve a la calle de la derecha, llamada de la derecha, y ve, porque vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo, que él ora y que yo le he puesto en visión que un varón llamado Ananías irá y le pondrá las manos y recuperará la vista. Pero Señor, sé que ese hombre tiene autoridad para llevar presos a todos tus seguidores. No te preocupes, él tendrá que saber cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Él sabrá cuánto tiene que sufrir por mi causa. Tú ve. Y dice la Escritura que Ananías fue y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino a Damasco, me ha enviado a ti a ponerte las manos para que recuperes la vista. Pero mira lo que dice el verso 17 al final: y que seas lleno del Espíritu Santo.